Ahora continuamos con este factor importante de las estrategias de negociación o de generar acciones que te conviertas en un consultor donde seas la primera opción para una organización. De tal manera que la propuesta es no le hables solamente únicamente de la norma, háblale de su negocio, entiende su situación o también es importante que tengas esa habilidad formada, disciplinada, habilitada de ser empático con su dolor, como lo hemos mencionado previamente, con la identificación de estas situaciones que con lo que hemos visto, seguro tienes ya elementos importantes para saber identificar hasta este momento. Ahora vamos a ver entonces, basado en este principio, cómo comunicar el valor de la NOM 035 a un director general. Es decir, aquí iremos a trabajar con el lenguaje hacia la orientación de tu propuesta, porque lo importante y lo ideal es que te contraten, de que te tomen como esa primera opción para su respectiva consultoría. Fíjate aquí en un elemento importante. El director, un director general, un dueño de una organización, piensa diferente al punto de vista de un consultor o de quien vaya a apoyarle con sus respectivas necesidades. De tal manera que como consultor es importante que promuevas, cambies, mejores, refuerces tu lenguaje. Es decir, hay que conocer también el otro lado, definitivamente. Esa es una brecha importante de atender. Pero hay evidencia de que en lo general los directores normalmente no necesitan una clase de la NOM 035. Para eso, tú como consultor, que también eres un empresario, una empresaria independiente, a ti sí estás en este momento, si estás en esta área, en este sector de la consultoría valiosísimo, importante y muy cotizado, sí te corresponde aprender y comprender la NOM 035. No al dueño de la empresa, no al director, no le vas a vender ese conocimiento. El director, el dueño, quiere comprender cuál es la situación de mi empresa, qué riesgo existe en mi empresa, qué necesitamos resolver, en qué tiempo, qué recursos requiere el valor de tiempo importantísimo, así como el recurso, y qué resultados obtendremos. Ve ahora la forma, es decir, la manera inversa de cómo la propuesta como consultor te tienes que hacer ciertas preguntas para atender, acceder. Y también hay que prepararse para conocer el lenguaje de tu consultante o llamémosle el director, la propuesta, tu posible o tu futuro cliente, tu futuro paciente en este sentido estricto de la consultoría en las organizaciones como un profesional médico, por así llamarle, del dolor de las empresas. Regla importante. Menos lenguaje técnico y más seguridad ejecutiva para que puedan sincronizar ese lenguaje y pueda ser empático. Y sobre todo, recuerda el valor importante de la confianza, que al generar esa confianza, tú puedes también entender las necesidades desde el punto de vista de un gerente o dueño de la empresa. De tal manera que, de nueva cuenta, no empieces hablando solamente en lo técnico, en lo tecnicismo de la norma. El error del consultor técnico es que inicie por cuestionarios, recuerda algunos aspectos de la multa, el valor del miedo, en la implementación, las consecuencias o algunas acciones que pueden también generar cierta fricción al entendimiento de ese valor importante de la negociación. Por tanto, aquí específicamente te doy ejemplos, ejemplos reales, ejemplos que ya se han incluso testeado, verificado. Tenemos algunos testimonios en algunos casos de, por supuesto, tanto consultores que les ha
sucedido casos similares y también desde el otro punto de vista de cómo un director inicia o puede ver el panorama que tú le propones. Por tanto, evita iniciar así. La guía de referencia número 3 o número 2 contiene diferentes dominios y categorías para evaluar los factores de riesgo psicosocial. Es decir, tú evita mencionarle los factores técnicos, eso tú lo sabes. La norma te va a ayudar, te va a decir cuáles son e incluso va a ser parte de tu herramienta. Pero al director no le interesa, es muy posible que tampoco va a querer aprenderlos. Para ello está la propuesta de que tú como consultor le ayudes a resolver esa situación. Sí, seguramente él tendrá algunas otras ocupaciones y ese es el trabajo que tendrá que hacer el consultor o llámese consultor interno. Si tú estás, por ejemplo, en una organización que también es propuesta para ti, estás en el área de recursos humanos, es algo que te compete como parte de los requisitos que incluso promueve o propone la norma, que dentro de la misma organizacional sea quien la implemente, lo lleve, lo interprete, porque es quien conoce toda la necesidades o mayormente las necesidades de una organización. Pero siempre estará y nunca de más el apoyo de un especialista y de un consultor experto en estas áreas. Por tanto, para un director general, comienza el panorama. Primero, necesitamos determinar qué obligaciones corresponde a su centro de trabajo, qué tienen implementado y dónde existe esa brecha que requieren atención. Habla primero del problema, después explica la herramienta. El valor técnico importante, pero no en primer lugar. No vas a ir a vender un cuestionario o el valor solamente de la herramienta técnica. Habla en términos de riesgo y decisión, porque a los empresarios, en las organizaciones, el mayor temor es, como sabes, toda organización, si existe, es porque necesita o requiere parte de su naturaleza evolucionar, desarrollarse, mejorar. Por tanto, tú traduce lo técnico a un lenguaje ejecutivo y aquí te presentamos algunas propuestas. En lugar de aplicaremos instrumentos, tú puedes decir, comunicar. Necesitamos identificar dónde existen factores que requieren atención. Fíjate el mecanismo y el cambio también que proponen. Otro caso, en lugar de generaremos un reporte, aspecto técnico, que de pronto también suena totalmente cuadrado, puedes comunicar. Obtendremos información precisa, importante para determinar prioridades y tomar decisiones. Ve cómo lo vas incluyendo, integrando e incluso el mismo lenguaje donde lo involucre, obtendremos, determinaremos, tomaremos incluso decisiones, o eso quizá te corresponde a ti, a los dos, pero ese es el lenguaje que también se propone de una manera ejecutiva, es decir, poniéndose en el lugar del otro, del director, entendiendo también su punto de vista, que quiere resolver problemas, que quiere saber cuánto, dónde y cómo le va a costar o qué beneficios va a tener sobre todo. Otro elemento, en lugar de haremos evidencias o documentaremos evidencias, comunica. Documentaremos las acciones realizadas para mantener la trazabilidad del proceso. Aquí, algo bien importante, no estás demeritando el trabajo o el intento que en algún momento ya se haya hecho o lo que tengan cualquier evidencia, sino respaldas lo que tiene, le reconoces y dices para mantener la trazabilidad de lo que ya tiene, ha hecho y continuar con el proceso. Ese es un valor importante porque estás reconociendo los esfuerzos que seguramente pueden o no ya haber hecho, quizá no bien orientados de acuerdo a esta propuesta de la norma, pero sí tener en su caso algunas documentación que te va a ayudar a ti como consultor a mejorar el proceso. Por tanto, el director necesita comprender para qué sirve cada acción y el lenguaje técnico le ayudará quizá a entender, pero no a resolver. De tal manera que tu conversación puede medirse en estas 4 preguntas como propuesta. Recuerda, muy importante,
tienes como consultor la obligación, es parte del proceso, es parte del trabajo de consultoría, diagnosticar antes de proponer. Y te presento estas 4 situaciones. Número 1, ¿qué han realizado actualmente con respecto de la NOM 035? Preguntas importantes para el primer acercamiento con tu consultante o como se le llame también con el posible cliente que podrás obtener. Número 2, identifica la brecha. ¿Qué parte del proceso consideran que todavía necesitan resolver? Esta pregunta, al obtener la respuesta independientemente de la misma, a ti te da una ventaja sobre en qué momento, en qué lugar se encuentran, en qué tiempo y qué tendrás que hacer también para considerar específicamente lo que ellos ya tienen identificado, es decir, qué necesitan fortalecer. Cuando ellos te dan la respuesta, tú prácticamente ya podrás tener escenarios de atención, pero es bien importante en la consultoría que el consultante conozca, recuerda, el consultante es en este caso vamos a llamarle el director, el cliente. Cuando el consultante director conoce las necesidades, es un principio básico porque tu consultoría ya no es convencerlo de que identifique su problema. Cuando él ya conoce o identifica el problema, pero también sabe cómo puede fortalecer o qué puede fortalecer. Cuando el consultor identifica qué necesita fortalecer, es una ventaja competitiva para ti, ya que en su determinado momento te dará herramientas importantes para saber cómo poderle atender. Es decir, ya evitas ese riesgo y esa brecha, de alguna manera, de convencerlo de que debe ser importante, conveniente, que él esté consciente de lo que debe hacer. Y en ocasiones es muy realista, es muy real esta situación. Cuando tu consultante no sabe qué hacer, no identifica incluso el problema, es otro trabajo de convencimiento por parte del consultor. Por tanto, el aspecto siguiente que tiene que ver con el impacto, lo que se genera, es qué implicaciones tendría para la organización mantener esta situación, independientemente de la que sea, favorable o no tan favorable, que en esta situación es muy posible que tenga una situación no tan asertiva, no tan favorable. Y desde luego darle prioridad, es decir, qué resultado necesitarían obtener para considerar resuelto este tema. Recuerda escuchar, muy importante, poner especial atención en las respuestas y ya que tú tengas esa empatía, esas respuestas, es proponer posteriormente lo que consideres basado en lo que hayas escuchado en esta primer entrevista. De tal manera que ahora veremos en síntesis cómo presentar una solución ejecutiva. Primero, identificar el problema, proponer la solución y dar o llegar a un resultado. Tu explicación debe ser breve. Definitivamente ese lenguaje debe ser sencillo, ejecutivo, por supuesto, acompañado del conocimiento que debes ya tener como respaldo, el aspecto técnico que hemos hablado. Pero aquí es importante que tu lenguaje sea también empático para que el consultante tenga ese valor importante. Recuerda que se va generando la confianza en que tú vas a darle esa solución. Por lo que identificamos, puedes mencionar lo siguiente: existen áreas del proceso que necesitan fortalecerse. Nuestra propuesta, es decir, como consultor, es realizar un diagnóstico, determinar las brechas, establecer las acciones correspondientes y acompañar su implementación y documentación. Y por supuesto que si le quieres agregar, también veremos el seguimiento para prevenir estas acciones, lo que resulte.
Después presenta el alcance importante, es decir, el impacto y el alcance de esta implementación, el tiempo, valor importante. Tú tienes que considerar el tiempo, conocer la fase de acuerdo al diagnóstico, los entregables, es decir, lo que te corresponde a ti como consultor y como consultante, los responsables, qué les corresponde a cada quien en su debido tiempo realizar, si solamente tu implementación es la asesoría o también resolver, generar, ayudar en atender ciertas acciones o incluso dar capacitación cuando es necesario y depende de ti, claro está, o si no, buscar los responsables que harán ese proceso. Desde luego, el valor de la inversión, es decir, donde están implícitos tus honorarios. Y el siguiente paso es qué van a resolver una vez que tengan o hayan logrado esa etapa, para que tú agregues el valor ya una vez cuando concluyan esa fase tengan claridad de qué les vas a ayudar a continuar o en qué les vas a ayudar para que ese problema, en caso de que sea, no se repita. Es decir, las medidas de prevención y seguimiento. Por tanto, aquí es importante también conocer, saber, tener conciencia de que un director general necesita claridad para decidir. De tal forma que tú tienes que hablar como consultor, no solamente como capacitador, aunque tengas esa habilidad o esa formación. Cuando estés frente de un director comercial es importante no saturar, es decir, priorizar elementos importantes que ya algunos hemos mencionado, no dar una clase, es decir, no diagnosticar en ese momento, ese trabajo te tocará ya una vez que tengas el permiso y las acciones correspondientes para aplicarlo en la empresa. No enumerar formatos, eso regularmente asusta o no quieren saber o te van a cambiar la comunicación, te van a cambiar la plática. Más bien aquí explica el valor. No enumeres el proceso del método, porque como tal, insisto, ellos quieren soluciones. No necesariamente se basan en generar miedo, en explicar los riesgos. En ocasiones puedes hacer sí mención de algunos, de evitarlos, por ejemplo, pero no con la idea o con el permiso como consultor, conocedor de vender primero lo técnico o el temor y ya una vez que conozcas la situación, que tengas como esa comunicación estratégica, proponer ya una vez que hayas entendido. Por tanto, te presento una fórmula ejecutiva. Conoces la situación, mides el riesgo, propones la solución, tienes un resultado y una decisión. De tal forma que tu conocimiento técnico sí te abre la puerta definitivamente, pero tu capacidad para traducirlo en un lenguaje de negocios, es decir, en un lenguaje ejecutivo entendible, sencillo, pero también cuidado, es lo que te posiciona como un consultor competitivo. De tal forma que ese es el valor que ahora en este espacio te proponemos. Te prepares con todo lo técnico, sin embargo, también hagas el uso o sumes lo correspondiente con esta fórmula de agregar valor a la situación una vez que conozcas el valor importante del diagnóstico situacional.